en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 3. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí vamos a detenernos. Pueden tomar su asiento, hermanos, hermanas, acá en la iglesia de la ciudad de Bell Gardens, que es donde estamos, con la iglesia central acá en el área de Los Ángeles, y vamos a preparar nuestro corazón. Una vez más les pido que pongan atención. Para mí, la atención es lo más importante. Dios le dijo a Saúl, el rey, que era más importante la atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quería decir Dios con eso? Que era más fácil, o más bien, que era mejor a los ojos de Dios que hubiera quien pusiera atención e hiciera lo que Dios dice, en lugar de estar ofreciendo sacrificios, los cuales se derramara tanta grasa de animales en los sacrificios que se hacían delante de Dios. Entonces yo les invito también a que pongamos atención. Hoy vamos a empezar con un servicio maravilloso, con un servicio especial. Les podría decir con algo que podemos llamar altar ministerial. ¿Por qué razón? Porque necesitamos tener un día donde nos reunamos los ministros, el que está al frente de la iglesia con todos los demás que le apoyan. Así es que necesitamos algo así para estar delante de Dios, como lo hacía Samuelito. Yo le digo Samuelito porque era un niño cuando él se movía en el templo con el sacerdote Elí, y era un niñito. Y la Biblia dice que Samuelito ministraba al Señor. Y yo siempre me imagino aquel niñito muy formal, ¿verdad? Vestido con las vestimentas especiales que le hacía su mamá, y se las llevaba al templo y lo vestían muy elegante, muy formal, muy bonito, y él ministraba al Señor desde niño. Por eso llegó a ser el gran profeta Samuel. Así es que, hermanos, la Biblia dice que Samuel ministraba al Señor. Y eso vamos a estar meditando en esa palabra, ministrar al Señor. Una cosa es orar, otra cosa es reunirnos en un servicio a Dios un día a la semana, y otra cosa es ministrar al Señor. Hablar de ministrar al Señor es hacer algo delante de Dios, no solamente una vez cada cierto tiempo, sino actuar de esa manera todos los días y a todas horas. Porque muchas veces cuando nosotros
no estamos viviendo la vida real cristiana. Yo les he dicho, terminamos viviendo otra religión más, porque como que nos acostumbramos a hacer ciertas cosas para Dios en cierto día y a cierta hora. Y desde que yo estaba en la religión popular, había que prepararse, había que arreglarse para ir a la iglesia. Había que prepararse para ciertas ocasiones como la Semana Santa, la Pascua. Había que hacer ejercicios espirituales. Se decía que se encerraba uno por algún tiempo buscando de Dios, pero no dejaba de ser una preparación de cierto tiempo, de ir a cierto lugar. Pero acá vamos a estar meditando en lo que dice la palabra del Señor, porque ahí habla de que en una iglesia había hombres los cuales estaban muy consagrados a Dios. Y eso tiene que ser lo más normal, lo más común. No era nada sobrenatural, era lo común, era lo normal. Pero yo quiero leerles una vez más porque pues son escrituras que a veces uno no las ha leído, o si las acabamos de leer pero de pronto no le tomamos esa atención. Mire lo que dice aquí. Y para comenzar, el tema de esta noche es liderazgo unido bajo la dirección del Espíritu Santo. Oiga lo que les voy a decir y aprendamos los que estamos al frente de esta iglesia. No puede ser un liderazgo real si no estamos bajo la unción del Espíritu Santo, si no estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y no podemos estar bajo la unción o dirección del Espíritu Santo si no tenemos al menos un día de servicio como este. Amén, hermanos. Bueno, mire lo que dice aquí. Vamos a comenzar a leer en Hechos capítulo 13 del versículo 1 hacia el versículo 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí me detengo. Esto era verdad. Esto no era una fantasía, esta era una realidad. Esta era la iglesia del principio. Y en estos días cualquiera diría, hermano, yo conozco muchas iglesias donde hay profetas, y yo le digo, presénteme 1000 de ellos y yo le diré cuántos hay del 1 al 10 de 1000 de ellos. Es muy difícil, porque en estos días cualquiera es profeta, porque él dice que es profeta. Pero acá no era que alguien decía yo soy profeta, o alguien compraba el título de profeta, porque se pueden comprar los títulos de profetas en estos días. Yo sé dónde, y mire qué tremendo, sé dónde y no he ido a conseguir el mío. Y no es tan caro, son $3,000 y ya es profeta. Entonces aquí vemos, hermanos, que esa iglesia tenía maestros y tenía profetas. No era cualquier cosa. Era la iglesia primitiva. Y esto lo dice la palabra de Dios. O sea, es un testimonio directamente de Dios que ahí había maestros y profetas aprobados por Dios. Ahora, en cada iglesia debe haber, según lo dice la palabra de Dios. Por allá
en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Cristo para su iglesia constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros pastores y a otros evangelistas. Cristo. Y hay veces que pues nos metemos en polémica, nos metemos en discusiones. Unos creen que no hay ya profetas o apóstoles, otros que sí, pero yo nada más les digo, un día de esto nos vamos a meter en ese tema. Si allá en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, Él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que se ayude al pueblo a ir tomando forma espiritual. Entonces, si dijéramos, bueno, ¿hay profetas en estos días? Pues si hay pastores, sí debe de haber profetas. Si hay evangelistas, debe de haber profetas. Si hay misioneros, debe de haber profetas, ¿verdad? Mientras que la iglesia esté en esta tierra, debe de haber apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Ahora, ese es el asunto que de pronto podemos decir, bueno, pero ¿quién es el evangelista o quién es el apóstol? Simplemente vamos a hacer lo que estamos haciendo en esta noche, entregándonos al Señor, consagrándonos al Señor, y que nadie diga yo soy esto o soy aquello, que sea el Espíritu Santo el que, obrando a través de aquella persona, diga quién es. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces les digo, el servicio de los martes, y le doy gracias a Dios porque Dios me da el privilegio de estar en mi casa, que andaba por todos lados menos en mi casa, ¿verdad? Decían allá en mi tierra, eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Estás más en la calle que en tu casa, y ahora estoy más en la casa que en la calle. Bueno, no lo he buscado, Dios lo ha permitido así, y por eso le damos gracias al Señor. Por eso le damos gracias al Señor. Dele un aplauso al Señor si se lo está dando. Cuando le dé un aplauso al Señor, déselo con todo el corazón. Amén. Oiga esto, hermano. Oiga esto, hermana. Necesitamos descubrir estas cosas maravillosas, porque esto no se ve, normalmente no se ve, esto es anormal. Lo normal que se ve en estos días es la envidia entre los líderes, comenzando con el que está al frente, el que está con más responsabilidad. Desde ese no quiere que nadie más suba porque luego le va a opacar, ¿verdad? Los demás también están siempre disputándose el primer lugar. Pues ¿qué es eso, hermano? ¿Se imagina? Delante de Dios, ¿cómo aparecemos? Somos un estorbo, somos una plaga, una enfermedad que viene del mundo y se mete a la iglesia. Mire lo que dice acá. Primero, en las letras negras que tiene mi Biblia, dice así: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Grábese esto. Si nosotros leemos solamente eso, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Cualquiera diría, bueno, como eran los más adelantados, como eran los más espirituales, como eran los que estaban al frente, pues se les ocurrió, habrá que ir para tal lugar a llevar la palabra de Dios. No, hermanos, eso no era así.
comenzaron su primer viaje misionero porque el Espíritu Santo los mandó, no porque ellos quisieran ir. Fíjese bien aquí. Por eso, hermano, hermana, es que un 99% de iglesias no crecen. Por eso un 99% de iglesias, hermanos, en lugar de que nosotros seamos bendición para la obra de Dios, somos estorbo. Porque muchas iglesias se forman de personajes que creen que pueden hacer algo y que van a estar mejor allá y que Dios los va a usar mucho. Yo tuve a muchos hermanos que trabajaron conmigo, lindos hermanos, que fueron tocados por el poder de Dios, que el Señor los convirtió y los hizo brincar sobre sus rodillas cuando oraba yo por ellos, llenos del Señor. Pero como empecé a dejarlos predicar a la congregación, los engañó el diablo. Yo, por tal de que se sintieran animados y todo, los engañó el diablo. Mira, todos los que están, todos te dicen amén, están contentos, se gozan con lo que estás predicando. Pues una cosa es eso y otra cosa es que abras tu iglesia mañana y te pongas ahí. A mí me decían los hermanos, hermano, yo no quiero estar calentando las bancas todo el tiempo. Quería decir, hermano, yo no quiero estar nada más oyendo, quiero estar allá de pie predicando. Esa es una forma de decir mexicana. No quiero estar calentando la banca, yo quiero estar allí predicando. Y tanto me insistían que del 87 al 94 les abrí 29 iglesias. Y después que empecé a poner a uno y a otro, todos encantados. Pero a los 8 días me decían, hermano, venga a hacernos una campaña. Y les hacía una campaña, y campaña que les hacía, al menos 10 familias se quedaban. Era una bendición. Pero al rato los 29 querían una campaña. Y después de un mes ya querían otra campaña. Pues lo que querían era que yo les llenara la iglesia. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Cuando ya no fui, porque pues como eso querían, les digo, no hombre, me van a matar. Me divorcié de ellos y desaparecieron casi todos. Es que una cosa es que uno diga yo puedo o yo quiero. Uno puede decir yo quiero o yo puedo. Y otra cosa es que el Señor respalde. Y aquí, si ustedes se fijan en ese encabezado con letras negras, como que nos está diciendo, vas a empezar a descubrir cómo Bernabé y Saulo emprendieron su primer viaje misionero. Y uno se imagina, pues seguramente que sintieron, como sentían el poder de Dios, sintieron irse y hacer algo en tal lugar. Hermano, entre más sientes el poder de Dios, menos debes de ir tú. Entre más sientes el poder de Dios, menos debes de opinar tú para dónde vas. Porque no nos vamos a dejar ir por lo que sentimos, sino por la voz de Dios. Mire lo que dice aquí. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Oiga esto. Ya me está sonando este día muy especial. ¿Qué se me hace que vamos a hacer domingo del martes? Oiga, fíjese lo que dice. Bernabé y Saulo comienzan su viaje misionero. Hasta ahí vemos como que ellos van a hacer algo. El verso 1 dice así, estamos leyendo el capítulo 13 de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí me detengo una vez más porque hay que sacarle provecho a esto. Era una iglesia común y corriente como la nuestra, con una gran diferencia, que era el principio del cristianismo. Y ellos estaban muy sensibles al Espíritu Santo y le estaban dando lugar al Espíritu Santo.
¿Se dan cuenta, hermanos, por qué tantas veces yo les digo, hermanos, vamos a estar buscando un avivamiento? Y comienzo a hablarles mucho del bautismo del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo tome nuestras vidas, porque si nosotros nos metemos en ese punto, comienza el Espíritu Santo primero a envolvernos, a experimentar su gloria, y de ahí comienza el Espíritu Santo a tomar el control de nuestras vidas y a hacer cosas que nosotros jamás haremos. Porque este no es asunto de nosotros, dijo el profeta, no con espada, no con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Miren lo que dice aquí una vez más, grábese esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿usted qué es? Lo que yo quiera que sea. ¿Puedo aspirar la alfombra? ¿Puedo ir a recoger a alguien? ¿Puedo dirigir los cantos? En lo que Dios me ponga, en eso yo puedo hacerlo. Si no lo sé hacer, pues que Dios me ayude y aprendo. Pero yo les digo a los hermanos, seamos como eran antes los trabajadores allá en México. Uno se rentaba para trabajar con un patrón. Cuando yo me crié de niño me pagaban 5 pesos por día. Desde que amanecía, apenas iba queriendo salir el sol, ya estábamos trabajando. Hasta que se metía el sol, 5 pesos y 10 a los adultos. Nos rentábamos por esa cantidad. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener ese cuidado de que estamos acá para hacer una cosa, como aquella gente que se rentaba por 5 o 10 pesos, no venía ya conociendo qué iba a hacer. ¿Sabe qué hacíamos cada día? Traíamos el asadón en el hombro, los que le poníamos fertilizante a las plantitas, traíamos unos botes que nos colgábamos uno para acá y otro para acá, de esos de chiles jalapeños, así que eran de este tamaño, y lo llenábamos de fertilizante, ahí le íbamos poniendo puñitos. Y desde que llegábamos al rancho, que era donde estaba el patrón, era el patrón el que decía, ustedes se van a aquel barbecho, aquella siembra de allá, ustedes se van acá, ustedes van a ir y van a abrir la zanja para que se venga el agua. Él era el que decía para dónde nos fuéramos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, hasta que no haya esa disposición, no vamos a ver para qué servimos. Fíjese bien lo que le digo. Uno puede venir acá y doblar sus rodillas y decir, Señor, yo quiero que me hagas un pastor. No le va a hacer caso el Señor. El Señor no se mueve por lo que usted le diga y usted le recomiende. Él es el patrón. A usted lo va a mandar a trabajar a donde Él quiera. Él quiere hombres con el asadón en el hombro. Él quiere hombres con el arado ahí para ver a dónde lo va a mandar. No sé si me explico. Aquí había una iglesia y había gente la cual se reunía simplemente para ministrar al Señor. O sea, se reunían y lo que buscaban era glorificar a Dios, como diciendo, ya estamos en tu casa, Señor. ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Estamos aquí para complacerte, Señor. Tú nada más di. Aquí tienes a hombres y mujeres dispuestos a trabajar en donde tú nos pongas. ¿Sí me entiende, hermano? Ni es más el que predica o está al frente de esta organización, ni es menos el que anda barriendo allá afuera. Fíjese bien, somos igualitos.
Nada más que el patrón escogió a uno para una cosa y a otro para otra cosa. Pero tan siervo el que anda barriendo allá afuera como el que está predicando acá. Ninguno es patrón. Alguien dijo por ahí hoy, con buenas palabras, yo entiendo y sé por qué lo dijeron. ¿Me entiende? En una forma bonita. Y ya llegó el patrón. Y le digo, no, ya el patrón ya llegó desde hace 2000 años. Cristo. Pero yo le entendía, ¿verdad? El hombre que me ayudaba con la iglesia en Los Ángeles, el hermano Roberto Rodríguez, un cubano muy hermoso, a mí me decía patrón. Llegaba yo de andar predicando por allá en México, Centroamérica, y me decía, patrón, todo tranquilo. Cuando ya me iba, patrón, no se preocupe, acá voy a estar al pendiente. Y así me decía, pero uno entiende. Pero no porque le digan patrón, usted se crea patrón. Y ese problema tenemos todos. Fíjese bien, que si tenemos un lugarcito por ahí de importancia, pues ya queremos que todos tengan cuidado. Cuidado con esto, cuidado con aquello, queriéndoles hacer sentir la autoridad. Pues ¿quiénes somos, hermanos? El grande está ahí, pendiente de ser atendido. Bendito Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Vea, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, digo, ay Señor, qué tremenda iglesia estaba esa, profetas y maestros. Y esto lo dice el Espíritu Santo a través de Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos. O sea, Lucas está dando testimonio y dice, en Antioquía yo conocí una iglesia donde había verdaderos maestros del Señor. Yo conocí una iglesia donde había profetas, pero de esos, de los buenos, no de esos Mickey Mouse, ¿verdad? Era herramienta de Estados Unidos, no de otro lado. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces aquí dice claramente, había en una iglesia de Antioquía maestros y profetas. Punto. Ay Dios, como que daría ganas de ir a ver esa iglesia, ir a ver cómo se movían esos hombres de Dios, porque oiga, impactan esos hombres. Le voy a decir algo así que me pasó. Una vez alguien que está aquí entre nosotros me dijo, hermano, hay un apóstol que le quiere conocer. No, a mí me dio miedo, dije, no, hermano, no. Yo estoy bien acá. ¿Se imagina llegar delante de un apóstol y que, pues óigame, yo así tan mundanón y luego llego delante del apóstol? No, porque hablar de un apóstol no es cualquier cosa. Un día de esto les voy a hablar del apóstol. Es tremendo lo que tiene que tener de testimonio un apóstol. Cuando a mí me dicen, hermano, un apóstol lo quiere ver, dije, Dios mío, pues ¿qué hice malo? Pero no me pude quitar esa invitación hasta que estuve delante del apóstol. Y yo esperaba, dije, ay Dios mío, me va a hacer que caiga ya arrepentido. Cuando veo al apóstol, pues yo esperaba algo así fuerte, una reprensión o algo. Y me dijo, pastor, yo me he edificado tanto con sus mensajes. Si usted viera cómo me he gozado. Y yo dije, este es el apóstol. Y yo muriéndome de miedo. ¿Sí me entiende por qué le digo? Yo pienso, yo no sé, pero yo pienso que cuando hay alguien que es siervo de Dios o una mujer que es sierva de Dios, te impacta su presencia, solo su presencia, sus palabras, sus acciones, que lo hacen temblar a uno porque sientes que es una autoridad esa persona, sea hombre o mujer.
de los más sencillitos hay una gente preciosa, llena de Dios, y eso te impacta, eso te hace que te pongas firme delante de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese lo que dice aquí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y da los nombres. Está tremendo. Dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo o el apóstol Pablo. Pablo estaba entre ellos, Bernabé estaba entre ellos. O sea, da los nombres. No era nada más asunto de que había, ¿no? Este y este y este eran maestros y eran profetas. Ahí está. Ahora mire lo que dice acá. Verso 2. Ministrando estos al Señor. Ahí me detengo. Oiga, ministrando estos al Señor. Esto habla de lo que se hacía en la iglesia. Ministrando estos al Señor. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo era el accionar de aquellos personajes dentro de la iglesia? Ministrando estos al Señor. No piense usted que era el momento cuando estaban cantando los músicos, o era el momento en que estaban predicando. No, cuando dice ministrando al Señor es mientras ellos se movían, actuando como tenían que actuar todos los días, a cada momento. Fíjese bien, ministrando ellos al Señor, para que no vayamos a pensar, no, pues es que estaban cantando y Él les habló el Espíritu Santo. No, hermano, nada más por un rato de cantar no nos va a hablar el Señor. Porque, o sea, lo que le quiero decir, el Señor no nos va a hablar solamente porque cantemos un cierto momento ahí y luego nos vayamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos. El Señor no nos va a hablar porque yo le venga a predicar una hora aquí y me vaya y ya siga normal. Pero había una comunicación tremenda entre ellos y el Espíritu Santo. Y ellos se dedicaban, o sea que no solamente eran hermanos que venían a ministrar tal día al servicio, eran hermanos que se conocían todos ellos ahí. Entonces ya cuando se reunían en la iglesia, pues era algo muy especial. Pero ¿cómo vivían? Hay una escritura donde el apóstol Pablo habla, y a mí siempre me ha inquietado tremendamente, donde el apóstol Pablo dice, ni mi palabra, fíjese, ni mi palabra, ni mi predicación fueron de humana sabiduría. Fíjese lo que dice, ni mi palabra, ni mi predicación. O sea, está hablando ni mi palabra, ni lo que yo hablaba con la gente, con los hermanos, ni lo que yo comentaba con los hermanos, ni mi predicación eran fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y decía, porque yo no quise jamás que ustedes estuvieran fundados en la sabiduría de un hombre. Eso está tremendo. ¿Ve? Ni mi palabra, ni lo que les hablaba, ni mi predicación era de humana sabiduría. Fíjese bien, sino del poder de Dios. Qué cosa tan maravillosa, que para el apóstol Pablo lo que le importaba era el fundamento espiritual del pueblo. Por eso acá dice, ministrando los maestros y los profetas y los demás hermanos, porque ahí, hermanos, créame, que era un asunto bien tremendo, ya lo vamos a ver más adelante. Hace unos días les hablé del diaconado,
Y el diaconado, entre los niveles ministeriales, digamos que es el de más abajo. Humanamente hablando, el diaconado es el de más abajo, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque cuando se estableció el diaconado, era para que ellos atendieran a los hermanos en sus necesidades, en lo que necesitaran. Ve y recoge a la hermanita aquella que ya está viejecita y tiene que ir a tal parte, llévala. Ve y llévenle comida a tales viudas y cosas así, porque era lo que hacían los apóstoles, eso lo hacían ellos. Entonces el Espíritu Santo les reveló que escogieran a hermanos de la congregación para que hicieran ese trabajo. Fíjese bien. Y entonces tenían que ser de buen testimonio. Es decir, que la gente no tuviera quejas de ellos y que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y uno dice, pero pues ¿para qué voy a estar lleno del Espíritu Santo? ¿Para ir a llevar una canasta de comida a las viudas? ¿O para qué tengo que estar lleno del Espíritu Santo? ¿Para ir a recoger a una viejecita y llevarla a algún lugar? No, eso era tremendo. Solo para participar, fíjese bien, en aquello debían de tener un tremendo testimonio. Pues hermanos, entre ellos había dos. Uno de ellos era uno que lo mataron a pedradas, Esteban, y otro era Felipe. Felipe era uno que apenas comenzó en el diaconado y fue el que evangelizó Samaria. Iban huyendo porque a todos los persiguieron. Y solo los 12 apóstoles no fueron perseguidos y todos los demás se les fueron encima a los romanos a perseguirlos y huyeron. Y en esa huida por allá Felipe llegó a Samaria y empezó a predicar. Ahí lo puso el Espíritu Santo a predicar. Y al rato ya tenía una congregación. ¿Ve? Y a Esteban también lo puso a hablar con una sabiduría que estaba terrible eso. Y no se calmó y no lo calmaron y al final lo mataron a pedradas, pero ya agonizando, y vio que la gloria se abrió y vio a Cristo. No, si no era cualquier cosa. Entonces, hermanos, le digo, este servicio va a ser uno de los más gloriosos. Y de aquí le van a salir al Señor muchos hombres y mujeres llenos de fe. Hombres y mujeres que van a ver la gloria de Dios en sus vidas, porque Dios va a estar haciendo cosas gloriosas a través de este pueblo que abre su corazón. Oiga esto, y esto es lo que yo quiero que usted ponga atención. Verso 2. Después de mencionar en el verso 1 que había profetas y maestros en aquella iglesia de Antioquía, y da los nombres de ellos, y entre ellos estaba también Pablo y Bernabé. Verso 2. Ministrando estos al Señor, primero leímos eso, y ayunando. Mire qué precioso es cuando uno se comienza a mover simplemente haciendo lo que debe hacer para agradar a Dios. Eso es ministrar. No es decir, pues estaba ministrando, porque dirigió los cantos. Estaba ministrando, porque era el grupo que cantaba. Estaba ministrando, no porque estaba predicando el hermano Rodríguez. Nada de eso. Ministrar es vivir su vida diaria, habiendo nacido de nuevo y siendo dirigido por el Espíritu Santo, dándole lugar a Dios que obrara en su vida. Eso era en lo particular, o le podría decir, hermanos, en otras palabras, los primeros cristianos no tenían vida privada. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que no escondían nada. Y no eran personas falsas, personas egoístas, personas
que escondieran cosas y que mostraran una cosa y eran otras. No, hermano. No. Yo hay veces que hay hermanos que entran a la oficina y dicen, ay hermano, perdone, no sabía que estaban platicando. No se preocupe, siéntese. Puede oír lo que estamos diciendo, no hay problema, no hay nada oculto. Hay ciertas cosas que a veces trato de platicarlas entre los que dirigimos, pero para que no se vaya a inquietar nadie, y que son cosas que solo a nosotros nos conciernen. Pero no debemos de andar con cosas raras, nada. Lo que la gente quiera saber se lo decimos, no hay nada oculto, no debe haber nada oculto. Lo que yo soy ahora se lo tengo que mostrar mañana, y lo que ustedes me lo muestran mañana. Y si no somos honestos, entre más buscamos de Dios aquí, nos va a salir lo que no queremos mostrar. No hace mucho tiempo, aquí en el área donde estamos, por aquí cerca, había un pastor. Y ese pastor, pues, quería mostrar algo que no tenía. O sea, había mucho movimiento, tenía mucha gente, pero quería más todavía. Pero estaba comprometido con Satanás. Y él vio que los hermanos y las hermanas andaban inquietos por hacer algo más para el Señor. Y le decían, hermano, ¿podemos orar a tal hora? Sí, hermanos, ¿cómo no? Hermano, ¿podemos tener un ayuno de 15 días? ¿Cómo no, hermanos? Pues entre esos ayunos y esas oraciones, que habla el Espíritu Santo. Y dice, el pastor de esta iglesia está con tantas mujeres en adulterio. O sea, hermanos, entre más nos metamos con el Señor, si traemos cola y no debemos llevar cola, tenemos que estar cortitos, hay que cortarla, porque va a salir la cola al rato. ¿Sí me entienden, hermano? Yo les decía desde hace muchos años, hay ratones que andan por el piso y hay ratones que tienen alas. Dicen que los murciélagos son ratones que andaban de pronto allá abajo y luego ya les salieron alas. O somos ratones o somos murciélagos, ¿verdad? O andamos arrastrándonos por la tierra o somos realmente aves que vuelan, águilas del Señor. Pero no podemos andar por ahí fingiendo, ni podemos andar aparentando lo que no es, y menos metiéndonos adentro a la presencia del Señor, porque entre más nos metamos, se nos van a descubrir las cosas. Y hermano, ¿usted qué piensa? Pues que hable el Señor. Ya andamos en esto. Total, oiga esto. Dice así, ministrando estos al Señor y ayunando. Ahí me detengo otro poquito. Fíjese bien, en lo que uno se mueve en la presencia de Dios, que tiene que ser lo más normal. Lo más normal es que busquemos agradar a Dios. Y de pronto uno dice, no, es que es difícil agradar a Dios. Es difícil y no es difícil. Es difícil si lo quieres hacer humanamente. Es fácil si te rindes al Señor y le permites al Espíritu Santo que tome lugar en ti, y es el Espíritu Santo el que lo hace en ti. Fíjate bien, hubo una lucha en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y ahí está bien claro. Se habla de la ley, y la ley es algo que tienes que hacer porque se te impone. Y si no lo haces, estás mal. Y se comprobó que el hombre no podía hacer nada. Pero viene Cristo, muere por nosotros, creemos en Cristo, y ya el Espíritu Santo toma lugar en nosotros. Y ahora
No es que lo podamos hacer, es que creemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él es el que lo hace a través de nosotros. Es que creemos que el Cristo glorificado, el que ya está en la gloria, toma lugar en nosotros al creer en Él, y de ahí es Él el que hace las cosas, siempre y cuando nosotros le demos oportunidad. Aquí me voy a detener un poquito. Hermanos, es increíble que uno pueda decir, Cristo está en mí. Esto lo he dicho miles de veces. Y que no le demos oportunidad de actuar. Y yo siempre digo, ¿para qué quieres a Cristo glorificado en ti si no le vas a permitir hacer nada? Y es que el Señor no nos forza. Si nosotros sabemos que el Señor glorificado está en nosotros, Él puede hacerlo todo si nosotros confiamos en Él y nos prestamos para que Él use nuestros labios, nuestras manos, nuestros pensamientos, y que Él haga algo maravilloso a través de nosotros. O que el Espíritu Santo esté en nosotros y nosotros le permitamos al Espíritu Santo. Alguien puede decir, hermano, ¿usted niega que haya espíritu en el hermano o la hermana? No, yo no niego. Ahí está. ¿Usted cree porque habla lenguas? No, sí, yo he escuchado que habla lenguas. Ahí está el espíritu. Pero que no se deja montar como el caballo brioso. Pues sí, ¿verdad? O sea que ahí está el espíritu queriendo montar al caballo. Pero el caballo, hermano, está más rejego que otra cosa. El caballo está más descontrolado que nada. Hay caballos que mejor se matan, hermanos, que dejarse amansar. No sé si me explico. Entonces yo digo, ¿para qué está el Espíritu Santo en mí si lo voy a ignorar? Qué glorioso sería que pudiéramos tener la seguridad que el Espíritu Santo está en nosotros, y que no aquí entre nosotros en el público, pero allá en tu casa, allá en mi casa, cuando lleguemos en esta noche, nos sinceremos y le digamos, Señor, sé que estás en mí. Señor, yo sé que yo no puedo hacer nada. ¿Por qué no empiezas a obrar? Te voy a dar oportunidad, Señor. No voy a abrir la boca hasta que tenga seguridad que tú me estás guiando. No voy a hacer nada si tú, Señor, no eres el que me mandas a hacer aquello o me llevas a hacer aquello. Pero ahí es donde tenemos el problema, hermanos. Y créanme, y hay veces que soy muy directo, y hay veces que a poco los hermanos piensan que estoy exagerando. Pero yo creo que un 90% de los cristianos actuales tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos al Espíritu Santo ahí como alguien que está ahí a ver qué se nos ofrece, pero como somos tan importantes y somos que todo lo podemos, no le damos oportunidad. Y por eso caemos a cada rato en cada situación, en cada vergüenza. Y es que no le dimos el lugar al Espíritu Santo. Él no nos va a avergonzar, Él nos va a exaltar, porque dice, Él da gracia a los humildes. Y bueno, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Grábese esto. Verso 2. Está hablando de aquellos líderes muy ungidos, llenos del Señor, ministrando al Señor. Vivían una vida tan preciosa y de pronto les daba por ayunar. Fíjese bien, qué hermoso. Cuando usted se mete más con el Señor, hasta ayuna. Le dan deseos de ayunar y se mete en el ayuno. Y dice, cuando ellos ministraban al Señor, hasta empezaron a ayunar. ¿Y qué pasó enseguida? ¿Qué dice? Dice, ellos ministraban al Señor y ayunaban, y dijo el Espíritu, deténgase ahí,
Oiga, qué tremendo. Así tan sencillo. Mire qué sencillo dice las cosas Lucas. Está hablando de la iglesia primitiva. Está hablando de la iglesia original. Dice, los líderes ministraban al Señor. Vivían una vida así tan tranquila, una vida tan apacible, una vida tan normal en el Señor. Eran bendecidos por el Señor, hasta les dio por ayunar. Y estaban en ese ambiente tan precioso. ¿Y qué dice? Y el Espíritu Santo dijo, oiga esto, ahí no dice que se imaginaron, ahí no dice que soñaron, ahí dice, mientras ellos ministraban, mientras ellos se entregaban a vivir su vida agradable a Dios, hasta se pusieron a ayunar. Y en eso que habla el Espíritu, fíjese, ahorita cualquiera diría, uy, qué tremendo. No, qué tremendo, si esa era la vida normal de ellos. Ahí está. Simplemente ministraban al Señor. ¿Qué quiere decir? Hacían las cosas con responsabilidad, lo hacían con todo su corazón. Dios bendiga a los papás de este muchachito, el que dirige los cantos, de Santiaguito. Ya cuando uno llega a los 16 ya no quiere que le digan Santiaguito, ¿verdad, hijo? Como que ya dice, no hombre, Santiaguito, no hermano, ya no tengo 8. Pues ya le vamos a decir Santiago, el hermano Santiago. Y tiene bonito nombre, ¿eh? Santiago, el apóstol Santiago. Bueno, Dios bendiga a los papás, porque traen a su hijo para arriba y para abajo. Donde lo solicitan, allá llevan a su hijo. Y no se cansan y no se fatigan, o si se fatigan, no lo toman en cuenta y ahí andan para arriba y para abajo. Eso es ministrar. Lo que Dios te da, lo estás viviendo, lo estás gozando. No te estás forzando, no dices, es que hoy me toca ir a la iglesia. Uy, si no fuera a la iglesia, ¿qué? ¿Podías ver la novela o qué? Uy, si no fuera a la iglesia, ¿qué ibas a hacer? ¿Te vas a dormir? ¿Y para qué dormir tanto? Te vas a morir dormido. Oiga, dice, ellos ministraban al Señor. Ellos vivían su vida agradable a Dios. No estaban esforzándose para agradar a Dios con su vida. Simplemente la estaban viviendo lo más normal. Y dice, y de pronto les dio por ayunar, y pues vamos a ayunar. O de pronto, hermano, ¿no quiere comer algo? No, hermanos, gracias, pero ¿por qué no? Ay, hermanos, otro día. Ay, hermano, perdóneme. Y a otro, no, hermano, pues tampoco yo, después. Este anda ayunando, gloria a Dios. Entonces, viviendo esa vida, les dio por ayunar. Y de pronto, habló el Espíritu. Ay, Señor, así dice la Biblia. Y esa es la iglesia original. O sea que no sería nada raro que nos hablara el Espíritu. Hermano, pero estamos en el 2025. ¿Y qué? ¿No es otra iglesia? ¿Es la misma iglesia hasta el día de hoy? ¿Es el mismo Espíritu hasta el día de hoy? ¿Es el mismo Cristo hasta el día de hoy? Eso nos puede suceder a nosotros. ¿Verdad que se está sintiendo bonito el martes? Ya se sentía bonito, hermanos, ya se sentía bonito. Pero está poniendo más bonito. O sea, está viendo más ministración. Estamos ministrando al Señor acá. Yo anhelaba un día donde viniéramos los ministros, pero todos, porque hay que reconocer que de pronto dice, bueno, pues yo fuera ahora, pero no me toca predicar. Y el día que yo vengo a predicar, pero no vienen los demás. ¿Qué pasó? Nos hacía falta un día como este. Hoy, hermanos, pregúntele a los hermanos. Mi mujer y mis hijos andan de vacaciones, yo me iba a reunir con ellos. Y hoy le mandé una foto de mi mano que estaba como sapo, así de esos sapos grandotes de allá de Sinaloa, así grandotes. Y le tomé una foto y le dije a mi mujer, le digo, mira,
El Señor sabe por qué no fui con ustedes. Mira mi mano, pero así inflada. Y me punzaba tremendamente. Y yo lloraba y le decía, Señor, hoy quiero estar con mis hermanos. Hoy quiero comenzar con ese servicio donde nos vamos a reunir los líderes y donde vamos a orar juntos y donde nos vamos a ver todos ahí. ¡Qué tremendo! Porque nos hace falta estar juntos, luchar juntos, y que a todos los hermanitos, como hacen los pandilleros, le caigan entre todos a uno solo, ¿verdad? Así como los pandilleros ven uno solo por ahí, se le van encima. Así nosotros 4 o 5 ministros a ir con la hermana a orar por ella todos. Gloria a Dios. Que haya ese interés, que haya ese sentir, que yo pueda sentir que hay ministros ahí conmigo respaldándome en lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo mi parte, pues que el ministro haga su parte también. Amén, hermanos. Entonces, grábese esto. No vamos a decir que no es el tiempo de que el Espíritu Santo haga estas cosas que hizo en el tiempo antiguo. Mientras la iglesia esté aquí, siempre será tiempo. Y ahí dice, mientras ellos ministraban, primero los líderes y luego los hermanos empezaron a aprender a caminar también. ¿Nunca te ha tocado, hermano, ayudar a tu niño a caminar? A mí me tocó ayudar a mis niños a caminar, a mis hermanos más chicos a caminar, a traerlos de la mano. Me tocó enseñar a mis hijos, algunos de ellos, a andar en bicicleta. Y querían andar en bicicleta y se emocionaban por andar en bicicleta. Subas, hijo. Y se subía a la bicicleta y ahí va. Y yo lo llevaba deteniendo la bicicleta de atrás. No me sueltes, papi. No, hijo, no te preocupes, no te suelto. No me sueltes, papi, no me sueltes. Y al rato le gritaba, ya te solté. Ya iba como a 500 metros. Y era cuando se descontrolaba y se caía. Así necesitan mis hermanos que los llevemos de la manita. Nos hace falta ser padres para los hijos. Nos hace falta ser fuertes para los débiles. ¿Para qué hablamos que somos fuertes si nuestra fuerza no la utilizamos en la obra del Señor? Y la obra del Señor son todos estos hermanitos y hermanitas. ¿Sí me entiende, hermano? Una vez más les digo en estos momentos, hermanos, por favor no me critiquen a los jóvenes, no me critiquen a los adolescentes. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. No es lo mismo que cuando yo me crié. Cuando yo me crié, hermanos, era una vida tan agradable. Cuando usted se crió era otra vida. Hoy es un infierno para los jóvenes. Los que no le hacen bullying en la escuela, le presentan un montón de cochinero ahí. Y los que no les dicen malas palabras, un montón de cosas. Hoy sí está difícil. Y si vemos que un joven viene acá, hermanos, gocémonos y busquemos animarle, busquemos motivarle, porque la vida está difícil. Y a los que estamos aquí hay que animarles, hay que fortalecerles. Verá cómo les cambia la vida. Solo hace falta que alguien nos anime, nos dé unas palabras para levantarnos y vamos a ser diferentes. Entonces grábese esto: ministrando ellos al Señor. Grábese siempre eso: el ministrar al Señor no era un acto nada más como cantar, como orar, como predicar. No, ministrar era vivir la vida agradable a Dios a todas horas. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo.
apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Qué tremendo. Así directamente. No que el pastor, usted se tiene que ir para tal parte, usted va para acá, y el otro pobre pues no sabe ni a qué va, ¿verdad? Tan perdido anda uno como líder como el otro hermano también, si no hay una dirección del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, era el Espíritu Santo. Apártenme a Saulo y a Bernabé para algo que yo los necesito. Pero mire, ustedes ni se emocionan. Era el Espíritu Santo. Fíjese, era el Espíritu Santo el que estaba hablando. Grábese eso. A mí me impacta eso. No era cualquier cosa. Era una iglesia como esta. Y habló el Espíritu Santo. Habló el Espíritu Santo. Y había líderes como nosotros. Y se prestaron al Espíritu Santo y eran la voz de Dios, eran profetas. Eran hermanos como nosotros y se prestaron. Y eran tremendos maestros que enseñaban sabiduría divina. O sea, no es cualquier cosa. Era una iglesia como esta, pero se le dio lugar, se le dio el respeto, se tomó en cuenta al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se aprovechó. De manera que los veía. Les voy a poner un ejemplo. No porque yo no sé amasar masa para las tortillas, pero vi a mi madre toda la vida que está la masa media dura, media hecha bola ahí. Y mi madre empezaba a echarle el chorrito de agua y empezaba a amasar y amasar. Y al rato aquella masa era preciosa, se movía para todos lados. Trabajé un tiempo con un panadero y lo veía como abría el montón de harina y le echaba huevitos ahí, le echaba leche y todo y empezaba a batir. Y al rato estaba y hacía los pedazos de harina así, los jalaba y los echaba para acá. ¿Me entiende? O sea, la harina bien hermosa, ¿me entiende? ¿Cómo se? Sí, dice ella, lo azotan ahí en la mesa, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos prestarnos en las manos del Señor, que nos amase, que nos moldee y que nos remueva todo ahí, y luego al rato nos dé unas estiradas ahí para acá. Y al rato ya está listo para hacer el panecito ahí. Y le digo así porque se agarra la harina así blandita y luego se agarra y saca así la bolita y la pone acá. ¿Ve? Yo estuve de aprendiz de panadero. ¿En dónde no me metí? Pero mire, ¿dónde vine a caer? Póngase de pie porque ya se nos acabó el tiempo. Como que dan ganas de seguir mañana, ¿verdad? ¿Entendimos, hermanos? Oiga, salga con esta idea en esta noche. Salga ministrando, salga viviendo su vida cristiana. Llegue a su casa con ese espíritu, amanezca mañana con ese espíritu de vivir su vida cristiana. Y cuando menos acuerde, le va a hablar el Señor. Así de sencillo.